Recibiendo el mes de marzo, empezamos hoy lunes, un nuevo mes, unas energías distintas, preparándonos para el eclipse que vamos a tener mañana, en este caso, 3 de marzo, muchas energías que se empiezan a acomodar. Empezamos con el itinerario del mes, quizás uno de los meses de mayor acción, de más atracción y de mayor movimiento del 2026, recordando siempre que el mes de marzo es el pionero en recibir el año astrológico. Siempre que llegamos al mes de marzo de cualquier año, la energía se pone mucho más activa. Llegar al mes de marzo significa que estamos culminando un proceso y que el Sol se prepara para terminar una vuelta al Sol y renovarse a través de ese lugar llamado grieta cósmica, o más conocido como el grado cero de Aries, y junto con esto empezar a darle toda la bienvenida a los planetas personales, a los tránsitos astrológicos de los planetas transpersonales que por lo general traen grandes cambios o grandes sorpresas para nuestra vida. Y de acuerdo a eso, nosotros empezamos a tener una lectura y un mapa universal muy diferente al que venimos cerrando ahora que está todavía el Sol en Piscis. Sean ustedes bienvenidos hoy lunes 2 de marzo para recibir un mes nuevo, recibir una energía distinta y dentro de la astrología viva y el menú que tenemos para hoy, pues uno de los tránsitos que va a darle la bienvenida a este eclipse es Venus. Venus está siendo muy protagónica por esta época. El planeta Venus se encarga de relacionarnos con el gusto, de relacionarnos con las cosas bellas de la vida. Venus es un planeta que es muy importante, lo hemos hablado en distintas ocasiones y le hemos seguido como el compás a ver cómo se está moviendo Venus, porque de acuerdo a eso tiene que ver con la economía, de acuerdo a eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con el buen gusto, con las relaciones y la manera en la que nosotros nos vinculamos con el otro. Esa palabra vínculos es muy representativa de Venus. ¿Cómo me vinculo con el otro? ¿Cómo genero puentes de comunicación que nos permitan generar cosas, generar riqueza de relaciones, generar riqueza de sentirnos mejor? Todos los tipos de riqueza que podamos tener, pues se las debemos a Venus. Ahora, este 6, esta semanita, terminando esta semana, pero ya se empieza a sentir. Muchas personas, muchos de ustedes empiezan a tener el retorno de Venus. El retorno de Venus no es otra cosa más que haber nacido en la carta natal con Venus en el signo de Aries, una posición astrológica exigente. Venus en Aries nos va a contar una historia de fuerza, de fuego, de chispa, dinamismo, entusiasmo. Venus en Aries siempre va por lo que quiere. Venus es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Cuando llega el signo de Aries, esto es sin tapujos, esto es sin anestesia. Y calculando los temas que vamos a estar viviendo en esta semana con el eclipse de mañana, pues el hecho de que Venus haga su ingreso al signo de Aries empieza a renovar y ya es un gran arquetipo que vamos a ver también la economía, porque Venus sí que tiene que ver con lo que valoramos y con el intercambio de valores, el papel moneda, los temas, por ejemplo, de cheques, las finanzas, la manera en la que nosotros estamos relacionándonos con el efectivo, por ejemplo. Venus también tiene mucho que ver con estas áreas. Entonces, es muy importante conocer de toda nuestra carta natal, hay un área de la vida que es clave y es Venus, porque sin Venus nos vamos a sentir incómodos. Sin Venus y si yo no sé trabajar mi Venus en mi carta natal y si nosotros no sabemos empoderarnos con nuestra Venus, pues Venus es el planeta que nos ayuda al empoderamiento. Gracias a Venus y conocer cómo es mi Venus en mi carta, cómo puedo yo relacionarme con el otro, cómo puedo generar riqueza, pues no vayamos tan lejos. El día 6 de enero estuvimos celebrando en un taller, hace ya mes y medio estuvimos celebrando un taller de Venus Star Point. Entonces recuerden que el día 6 de enero tuvimos una Venus Star Point en el grado 16 de Capricornio, que no es otra cosa más que la conjunción de Venus y el Sol. Eso marcó los lineamientos de cómo se va a manejar la economía. Ahora que Venus ingresa al signo de Aries, a la grieta cósmica donde se encuentra Saturno, donde se encuentra Neptuno, pues es el momento de hacer realidad nuestros sueños. Es importantísimo conocer nuestra Venus, no solamente la Venus de la carta natal, qué posición tiene, sino también saber a qué Venus Star Point nosotros nacimos, que esto es distinto. Una cosa es la Venus de la carta y otra cosa es la Venus Star Point que podemos tener
o a la que nosotros pertenecemos. Entonces, ese es uno de los eventos que nos va a estar acompañando ahora este 6 de marzo y vamos a darle líneas de cómo se va a mostrar, de cómo se va a representar. Las personas que tengan a Venus en Aries, sí que podemos decirle de una vez, feliz cumpleaños de Venus. Entonces hay muchos que están cumpliendo años, no solamente por ser de signo Piscis, están cumpliendo años por Piscis y adicional están cumpliendo años también por Venus que llega en Aries. ¿Cuántos de ustedes tienen a Venus en Aries? ¿Cuántos de ustedes tienen a Venus en Leo? ¿Cuántos de ustedes tienen a Venus en Sagitario? Porque son los tres signos de fuego que van a estar de moda los próximos 35 días, que Venus va a estar fogosa en el signo de Aries. Estos nativos que tienen a Venus en Aries tienen un volcán y tienen una entrega y una capacidad de rapidez y es como si todo les gustara ya. Venus en Aries los precipita un poco. A veces se les acaba la chispa. A veces por el mitad del camino se les va acabando la gasolina. A veces por mitad del camino se les van dejando temas inconclusos muchas veces. Venus en Aries no se caracteriza por terminar las cosas. A veces le cuesta trabajo sostenerlas. Quizás uno de los grandes principios de la astrología cuando Venus ingresa en Aries es que le da mucha chispa, mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer las cosas, pero por el camino como que se va acabando, se va acabando, se va acabando y son nativos que requieren de mucha resistencia y de mucha disciplina si quieren sostener esa relación, si quieren sostener ese trabajo, si quieren sostener ese alineamiento o eso que tanto les gusta. No es una posición negativa. Yo quiero también aprovechar para hablar un poco de mitos y leyendas y realidades de que Venus cuando está en Aries es una pésima posición, porque bueno, sabemos que el signo de Aries es gobernado por Marte, son terrenos marciales, son terrenos muy masculinos, claramente Aries se encarga de la energía masculina, entonces casi siempre por ejemplo, en la carta de mujeres que tienen a Venus en Aries, pues son chicas, yo les llamo así, son chicas porque nunca envejecen. Una mujer con Venus en Aries jamás envejece. Envejece de pronto de cuerpo de edad, de pronto en de pronto en la cédula, en el ID, pero energéticamente son personas que siempre van a tener mucha energía, son personas que siempre van a tener mucho dinamismo, mucha pasión por lo que hacen sobre todo, y siempre tienen combustible para muchas cosas. Las personas Venus en Aries siempre tienen como ganas de hacer algo. Difícilmente se quedan quietas o difícilmente, digamos que esperan a que alguien les solucione. Por el contrario, son mujeres que Venus en Aries se posibilita mucho, da muchas posibilidades a que la mujer se empodere a través de su propia energía masculina. Se les facilita mucho la energía masculina. Entonces es muy fácil encontrar que las personas que tienen hombres y mujeres, bueno, esto en el caso de de la mujer, Venus en Aries. En el caso del varón hay que revisarlo distinto. En el caso del varón lo hablaremos en otro tomo, porque esta posición Venus en Aries pues tiene su más y su menos. Esto tiene sus temas ahí, pero Venus en Aries desde el punto de vista femenino, tratándose de la mujer, tratándose del avatar del cuerpo, pues sí que es una muy buena posición para emprender cosas, para valerse por sí misma, para sentir que puede hacerlo, para sentir que puede llegar a hacer cosas. Raras veces esperan que algo pase. Una mujer Venus en Aries va a la cabeza, así se estrelle, pero se lanza. Así sepa que después se va a arrepentir, pero dice, "Ah, yo lo hago, ¿qué puede pasar?". Venus en Aries les da como ese impulso también. A veces tanta energía ariana, a veces como tanta energía que pueda emerger del signo de Aries, pues recordemos que Venus es todo lo contrario a Aries. Todo lo contrario a Aries. Mientras Aries ofrece terrenos áridos, mientras Aries ofrece terrenos candentes, mientras Aries está fogoso y quiere ya, pues Venus es todo lo contrario. Venus es el despacio, Venus es lo femenino, Venus es la energía delicada, Venus es esa energía que nos dice, a ver, ¿dónde está el contacto? ¿Cómo está el contacto? ¿Cómo estamos sintiendo? Esa palabra del roce, por ejemplo, el roce, el rozar nuestra piel, el sentir. Esto le gusta mucho a Venus, sentir. Entonces, cuando entra al territorio ariano, que es lo que vamos a tener debutando a partir de esta semana, Venus en Aries, pues esto se vuelve como que los ánimos más candentes.
De por sí que la energía ya está bastante activa con el tema de Saturno, con el tema de Neptuno, lo estamos viendo a nivel colectivo, lo estamos viendo a nivel mundo, a nivel país. Yo creo que para nadie es un secreto lo que de manera colectiva, pues a nivel humanidad estamos viviendo ahora, ¿no? Que sea bueno, que sea malo, pues las cosas tienen que ocurrir. Y si por algo las cosas están pasando es porque corresponden. La mejor manera de poder vivir estos tiempos tan áridos, estos tiempos tan saturninos, estos tiempos tan coyunturales, que fíjense que lo que es el triunfo para algunos puede llegar a ser la tristeza para otros, y ahora se mete Aries, se mete en este caso Venus también al signo de Aries, esto nos pone en otro tinte, nos pone en una situación no crítica, pero sí delicada, de suma exaltación. Esto termina de alborotar las cosas, esto termina de alborotar los temas de poderes, porque donde está Venus hay un valor importante. Cuando Venus entra en Aries, entonces recuerden que la zona ariana ahorita está muy bélico el tema, ¿no? Ahorita hay mucho ruido, mucho humo, mucha llama, mucha confrontación, mucha lucha egoica. Saturno, Neptuno se están sintiendo, rompiendo varias estructuras políticas, religiosas de muchos años. Entonces, la energía de Aries ahorita está muy abierta, está muy caldente, está muy agitada. Este eclipse de mañana termina de romper otros esquemas, termina de fragmentar algo que ya se viene cociendo. Esto no es nuevo, esto es de hace rato, de hace años. Entonces, estamos en tiempos de, estamos pariendo en ese grado cero como humanidad, como Aries. Muchas cosas todavía están en el aire porque hasta ahora estamos en la puja, y yo creo que la mayoría de ustedes saben a qué me refiero. Por obvias razones, hay ciertas palabras o ciertos nombres que no puedo utilizar por temas del canal y por temas de que son muy sensibles a través de, pero ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo con tanta energía ariana, Saturno, Neptuno haciendo cambios y botando abajo muchas estructuras que la garantía es que si está pasando es porque se requiere. Si está ocurriendo es porque corresponde, porque es parte del mismo propósito, es parte de la misma evolución. A veces podemos llegar a caer en ese error de que, ay, no debería estar pasando esto. No, por el contrario, si está pasando, independientemente de cómo se mire, lo estoy viendo a nivel global, si está pasando es porque corresponde, algo viene, claramente algo debe ocurrir aparte de eso. Lo que me interesa acá es darle el paso a Venus en Aries, que claro, termina de poner sobre la mesa valores importantes, valores económicos, y Venus es el planeta que rige los recursos. Venus es el planeta que rige los recursos que más preciados son para el hombre. Todo lo que tenga valor, pues ahí vamos a encontrar a una Venus. Ahora, esta Venus que entra al signo de Aries piensa muy poco. Venus cuando está en Aries no se caracteriza mucho por pensar, sino se caracteriza mucho por actuar. Venus en Aries toma lo que quiere, ¿sí? Se vuelve como muy, voy a por lo mío, voy a por esto. Este es el momento que yo estaba esperando. Por eso Venus en Aries da mucho empoderamiento, da mucha seguridad, da mucho feeling también de lo que nosotros podamos hacer para ir en pro de lo que nos gusta, en pro de lo que nos apasiona, en pro de lo que nosotros queremos ver realidades. Pues aparte de esto, les tengo la carta. Les tengo la carta para estar hablando piano a los que me están preguntando. Aprovecho para saludarlos. Hoy, lunes 2 de marzo, el horóscopo ya está en mi canal de YouTube. Aprovecho para que ustedes vayan a mi canal de YouTube, se suscriban. Ahí van a encontrar el horóscopo para cada uno de los signos que estuvimos haciendo el fin de semana. Entonces van a encontrar toda esta energía allí. Y aparte de eso, pues también van a poder encontrar para su signo ascendente, para su signo solar, lunar. Entonces ya está disponible para los que de pronto todavía no se han conectado o no lo han visto, pues ahí ya lo van a tener para que lo puedan mirar en este tramo de tiempo que tenemos. Bueno, ¿cuándo va a ocurrir este evento astrológico de que tengamos, verdad? De que tengamos a esta Venus en el signo de Aries. Este es un tema que va a estar pasando justamente el día 6 de marzo, o sea, estamos a 4 días de tener este gran acontecimiento astrológico. Ya era necesario esto que pasara, ya era necesario también que nosotros conectáramos con estas energías arianas.
Aprovecho aquí para compartirles esta que tengo acá, que ustedes están apreciando. Es la carta del día 6 de marzo, justo cuando vamos a tener el ingreso de Venus en Aries. Aquí sí vale la pena que cada uno de ustedes observe dónde tiene a Venus. ¿Dónde tienen a Venus? ¿Dónde está su planeta Venus? ¿Sí? Esto es clave porque siempre que nosotros miramos tránsitos astrológicos, es decir, tránsitos del momento, lo que está pasando en el ambiente y lo que nosotros podemos empezar a destilar, ¿sí? Es como si el universo nos mostrara las posibilidades, como si miráramos hacia el cielo y dijera, bueno, esto está pasando, Venus está cambiando de este signo, pasa este otro. Entonces, ahora tenemos una posición donde claramente el hecho de que Venus entre a Aries va a tocar y va a resonar con la Venus que cada uno de nosotros tenemos en nuestra carta natal. Obligatoriamente tú tienes una carta natal, naciste a una hora, naciste en un mes, naciste en un lugar determinado y quiero aprovechar para contarles a los que están ahorita en este momento en vivo en TikTok, en Instagram, en Facebook, a todos los que están en YouTube, la carta natal no nos la da el universo. La carta natal no nos las dio nuestro mamá, nuestro papá. No. La carta natal de cada uno de nosotros mismos la elegimos antes de nacer. Eso es clave cuando nosotros empezamos a estudiar nuestra propia carta natal, cuando nosotros empezamos a entrarnos en todos estos temas astrológicos, pues la carta natal cada uno de nosotros la elegimos, ¿sí? Yo elegí nacer en Bogotá. Nosotros elegimos, tú naciste elegir en Ciudad de México, tú elegiste nacer en Italia, tú elegiste nacer en Madrid. Todo esto lo vivimos y a esto es a lo que se le llama el libre albedrío. Es decir, que toda la información que tiene nuestra carta natal es una información premeditada, es una información consentida álmicamente por cada uno de nosotros. Esto no es que el universo me regaló o el universo me quitó o la vida no me dejó o la vida sí me dejó. Y miren lo interesante de esto. ¿Qué nos habla, por ejemplo, la astrología védica, que es una de las ramas que estudia los planetas y las posiciones en relación a vidas pasadas? ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta que cada uno de nosotros fuimos arquitectos y el libre albedrío no se da cuando somos mayores de edad. El libre albedrío no se da al momento de nacer. El libre albedrío se da desde antes de nacer. Álmicamente, energéticamente, cada uno de nosotros dijimos, voy a vivir esta experiencia humana con estas y estas y estas características. Esto es importantísimo saberlo para dejar de pelearnos con la vida, dejar de pelearnos con nosotros mismos. Eso es lo que nos cuenta Venus en Aries. Venus en el signo de Aries nos está diciendo, hey, deja de pelear contigo mismo, porque Aries es el signo del yo soy. Ese grado cero de Aries es el signo, es el grado y es el punto de mi conciencia. Entonces como que llega Venus con, que es ese planeta analgésico, ese planeta que nos ayuda a comprender, a quizás entender mejor qué estoy haciendo aquí, por qué me pasa lo que me pasa, por qué conocí a esta persona. Venus en Aries nos recuerda en ese grado cero que cada uno de nosotros elegimos de manera voluntaria llegar a este planeta y vivir una experiencia humana. Eso es importantísimo. ¿Y importantísimo para qué? Porque desde el punto de vista psicológico podemos comprender la palabra asumir, ¿sí? Asumir. Esa palabrita que ustedes a lo largo de la vida han escuchado bastante, asumir, asumirme, amarme, quererme, confiarme, ¿sí? Cuidarme, nutrirme, todo este tema de amor propio, esto es lo que nos enseña Venus en Aries. Venus en Aries dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que tú venías a hacer? ¿Qué pasó con tu destino? Venus cuando entra al grado cero de Aries automáticamente mueve nuestro deseo, se activa nuestra pasión, pero pasión por la vida, pasión por ese grado cero de decir, bueno, realmente lo que estoy haciendo me encanta, me gusta el trabajo que tengo, me gusta la forma de vivir que tengo, me siento cómodo conmigo mismo, me siento cómodo con mi cuerpo, me siento cómodo con el estilo de vida que tengo o hay algo que mejorar. Por eso Venus en Aries, la palabra clave, cuando Venus está en el grado cero de Aries,
Lo primero que nos va enseñando es cómo está tu amor propio, cómo está la relación contigo mismo. Fíjense, algo muy interesante, ¿no? Como siempre que astrológicamente hablamos de Venus, hablamos de relaciones y del otro y de matrimonio y de pareja y de noviazgos y etcétera. Pero a lo último empezamos a hablar cómo está la relación con nosotros mismos. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Sabes? ¿Cómo es ese casamiento? ¿Cómo me la llevo con la pareja número uno? ¿Y cuál es la pareja que tengo más cercana? ¿Cuál es la pareja que está más cerca de mí? No es el esposo ni la esposa, no es el querido ni la querida. No, la pareja más cercana a mí tampoco es el novio, no, ese es como el tercero o cuarto. La pareja más cercana que tenemos a nosotros mismos es nuestro cuerpo. Sí, esa personita con la que me acuesto y esa personita con la que me levanto y esa personita que va conmigo todo el tiempo, esa persona a la que difícilmente le puedo decir mentiras. Difícilmente le puedo decir mentiras al mundo, le puedo decir mentiras al que sea, pero a mí mismo, Venus en Aries en el grado cero dice, ¿y cómo estás contigo mismo? ¿Cómo es la relación que tengo conmigo mismo? Por eso en los procesos psicológicos nosotros siempre buscamos que el consultante haga ese insight de decir cómo me siento conmigo mismo. ¿Qué tanto me gusto? Eso es clave. ¿Qué tanto me gusto? Venus en Aries nos está haciendo esa pregunta. Vente para aquí. ¿Qué tanto te gustas a ti mismo? ¿Te gustas? ¿Te gusta cómo estás? Esa es una de las preguntas que nos hace Venus entrando en Aries esta semanita. Nos empieza a generar ese insight y esa conciencia de decir, ¿yo sí me gusto a mí mismo o vivo renegando de algunas partes? Y ustedes dirán a lo mucho, Javier, pero eso tiene que ver mucho con el físico y eso tiene que ver mucho como, no tendrá mucho que ver con la vanidad, Javier. No tendrá mucho que ver eso como con los temas muy egoicos. Claro que sí. Súper egoico. Venus en Aries es de lo más egoico que hay. Y fíjense esta gran verdad. Egoico, pero necesario. Necesario. Cuando yo no me gusto a mí mismo, difícilmente voy a poder tener buena comunicación a través del sentimiento con el otro. Cuando yo no he aprendido a gustarme a mí mismo, difícilmente voy a poder encajar con el otro porque ya hay una inconformidad. Venus en Aries dice, hey, ¿por qué no aprendes a solucionar este conflicto que tienes contigo mismo? Si estás peleado con una parte de tu cuerpo, si estás peleada con tus glúteos, si estás peleada con tu cintura, si estás peleada con tu rostro, con tu nariz, con tus arruguitas, si estás peleada de pronto con esos kilos de más, Venus en Aries dice, mira, si no hacemos pits y si no restauramos el yo soy, y si no tenemos buena relación con la materia, de aquí para arriba nos va a costar mucho. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque Venus en Aries nos conecta con una palabra bellísima que nos encanta y la repetimos todos de dientes para afuera, pero muchas veces se nos olvida dónde comienza. Venus en Aries nos dice cómo está el autoestima. Autoestima. Fíjense de esto, autoestima. ¿Cómo está mi autoestima? Venus en Aries es el planeta y es el tránsito astrológico precursor de decir cómo está la autoestima. Vea, yo les digo una cosa. Desde el punto de vista psicológico, astrológico, si yo no estoy conforme conmigo mismo, si a mí no me gusta este calvo, si a mí no me gusta estos ojos, si yo no aprendo a hacer las paces con esta materia, con esta estructura egoica, con este Aries que es el yo soy, difícilmente voy a poder tener buenas relaciones con el otro. Por eso el autoestima, Venus en Aries, empieza a decir, es imposible, imposible tener autoestima, elevar el autoestima, si yo estoy peleado conmigo mismo. Si yo no me gusto, si yo no me gusto, si yo no hago ese trabajo de introspección, si yo no aprendo a gustarme a mí mismo, si yo no me encargo de trabajar estos pedacitos que no me gustan de mí, difícilmente voy a poder entablar relaciones sanas con el otro porque eso se me va a convertir en fantasmas, eso se me va a convertir en sombras, eso se me va a convertir en inseguridades, eso se me va a convertir en que, claro, no me miras por esto. Claro, tú estás haciendo esto porque como yo soy así, como yo tengo esto aquí, como yo tengo esto allá, como yo no soy como ella, empezamos a compararnos de manera negativa.
Entonces Venus en Aries saca su lado oscuro y Venus en Aries saca la crítica, Venus en Aries saca la otra parte que nos lleva a tener emociones negativas, que nos llega a tener esas emociones que son de una vibración, claro, una vibración que destruye. Y de ahí vienen también las ansiedades, de ahí vienen también ciertos temitas que a veces son tan difíciles empezar a solucionar. ¿Les resuena algo de lo que estoy diciendo aquí dentro del público? ¿Hay alguien o se me cayó el internet? Yo no sé qué pasa que últimamente se me cae el internet. Yo veo ahí y nadie comenta nada. Yo no sé, como no tengo manera, yo no los veo a ustedes. Ustedes sí me están viendo a mí. Yo a ustedes no los veo. Y ustedes me están escuchando, pero yo a ustedes no los escucho. La única manera que puedo darme cuenta si hay alguien del otro lado es a través de que ustedes envíen un mensaje. Pero yo no sé si fue que se me cayó el internet y esto está quieto. El chat, por ejemplo, aquí en TikTok nadie dice nada. Esto es tierra de nadie. O yo no sé, ¿será el eclipse? De pronto es por lo que estamos cerca al eclipse. De pronto ya Mercurio retrógrado, se cayeron las redes, se cayó el internet, se cayó todo, se cayó el tema. Yo no sé si, es más, no sé si me escuchan, si me ven. ¿Hay vida allá al otro lado? ¿Hay reflejo allá? ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien por ahí que de pronto me pueda escuchar? ¿Algún alma caritativa que diga, sí, Javier, te escucho, te veo, continúa? Sí, yo voy a mirar si de pronto esto pasa y si no es porque se cayó el internet. Es que como ahora Mercurio está retrógrado, pues también hay que preguntar si hay vida al otro lado. Y claro, aquí es como difícil uno darse cuenta. Vamos a mirar. Bueno, parece que ya resucitaron. Ah, sí, mira, te escucho, yo te escucho, Javier. Continúa. Sí, sí, Javier, genial, te escuchamos. Ay, qué delicia. Yo pensé que era que el internet se había caído. Yo dije, no, esto se cayó. Hola, sí, Javier, aquí estamos. Ya, Javier, deja el show, empieza, continúa, Javier. Listo, perfecto. Eso era lo que yo quería, mirar a ver si de pronto había vida, porque qué tal yo aquí hablando solo y sin internet. Es que me ha pasado que sigo hablando en el en vivo, porque como esto no es un video grabado, sino estamos hoy, lunes 2 de marzo, entonces sigo hablando yo aquí como lora mojada y sin internet. Me ha pasado, entonces de la manera de darme cuenta. Bueno, entonces ahí no termina la historia. Les cuento que Venus al ingresar al signo de Aries, fíjense ustedes que se va a encontrar con, voy a colocar, la flecha roja es Venus en Aries, la flecha azul es Neptuno que está a 1 grado y la flecha negra es Saturno que está a 2 graditos. Es decir, que para el momento de que aquí tenemos 3 pilares importantes, de rojo, Venus, en azul tenemos a Neptuno. Esto aquí sí está en la cereza del pastel. Y en negro tenemos a su majestad el rey Saturno. Es decir, que el día 6 de enero se formó Venus Star Point en Capricornio, que esto resuena mucho con Saturno, por ahí en el grado 16. Y ahora, este 6, justamente 2 meses después, el 6 de marzo, o sea, en 4 días, vamos a tener la entrada de Venus allí haciendo triple conjunción. Se va a encontrar Venus, casi nada, con Neptuno y se va a encontrar con Saturno. ¿Qué nos está contando este tema? Ahí es donde al principio del live empecé diciéndoles que este tema de la lucha y la guerra de poderes y todo esto que se está dando afuera y todo esto que se está dando en el mundo y demás, pues tiende a exacerbarse un poco en relación a que esto pase afuera y que esto esté pasando a nivel planeta, que esto esté pasando a nivel mundo, ¿cómo se relaciona con nosotros? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Todo eso que está pasando allá se viene a relacionar con nosotros en cuestión de autoestima, en cuestión de imagen, en cuestión también de merecimiento. Por eso esta semana es súper clave trabajar temas de valores, temas de conquista. Es importantísimo trabajar nuestra autoestima esta semana y recuerden que para trabajar autoestima obligatoriamente, como buenos mamíferos que somos, requerimos de Aries, es decir, la conquista. Esta palabra apréndansela, conquista, y cuestiónese esta palabra, conquista. ¿Qué estás conquistando tú? ¿Qué quieres conquistar? Porque Venus en Aries nos recuerda la pasión y el deseo por vivir, el sentido de la vida.
Como que, claro, hay un sentido y hay un propósito. Que es que yo no tengo propósito. No tienes propósito porque no te lo has puesto. ¿Cuál es tu propósito de vida? Es que el propósito no aparece solo. El propósito no aparece porque sí. Venus en Aries nos dice, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta a ti? Pero es importantísimo empezar por nosotros mismos. Me preguntaba alguien la semana pasada, oye Javier, ¿tú qué opinas acerca de las cirugías plásticas? ¿Tú qué opinas acerca de cambiar partes del cuerpo? Me decía esta persona, porque Javier, yo he escuchado que es que cuando uno se hace cirugías, que se abre el cuerpo y que entonces que uno no energéticamente no vuelve a quedar igual y que entonces yo no sé si ponerme los implantes o quitármelos o hacer esto y hacer lo otro. Me contaba alguien la semana pasada. Entonces, yo le contestaba a esta persona, mira, todos los cambios físicos, mentales y emocionales que nosotros podamos hacer para sentirnos mejor, bienvenidos, bienvenidos sean, ¿sí? Bienvenidos. Si tú necesitas hacer algún cambio físico, genial, lo puedes hacer. ¿Que eso ayuda a la autoestima? Claro, porque estás reparando, te estás ocupando de una parte de tu cuerpo y eso es supremamente válido. Eso es tan válido, eso es tan válido como una persona que requiere un trasplante de órgano para poder vivir. Entonces, estos son mitos y leyendas de Venus en Aries de que si tú te haces una cirugía plástica, entonces rompiste el campo energético de X, Y, Z y entonces ya no vuelves a ser la misma y entonces energéticamente perdiste y ya no, imposible y terrible y no te debiste haber operado. Falso de toda falsedad, esos son mitos. ¿Qué es lo que puede estar mal cuando nosotros realizamos una cirugía estética o cuando la mujer se hace o el hombre se hace algo para estar mejor, para mejorar su salud, para mejorar su estado de ánimo? Lo importante aquí es cuando única y exclusivamente la persona se dedica a hacerlo de manera física y no lleva ese cambio a la psique, no lleva ese cambio a la mente, no lleva ese cambio a las emociones. Cuando solamente se hace un cambio físico, estético y no se trabaja a nivel mental y emocional, surge una disyuntiva y surge un problema, porque incluso la persona puede fácil no reconocer el nuevo cuerpo que tiene. Yo he tenido muchos casos así a nivel psicológico y a nivel de astrología, muchos casos donde la mujer o el hombre se ha cambiado parte de su cuerpo, ha cambiado parte de su estructura, pero mentalmente no se ve como tal. Es como si su mente no registrara que ahora tiene la cintura pequeña. Es como si su mente no registrara que ahora está delgada, que ya no necesita más. ¿Y esto por qué pasa? Porque se alteran los códigos del principio de la materia. Todo empieza por un pensamiento. Entonces, si tú te vas a cambiar algo, si tú te vas a transformar, vas a retirar una parte física, vas a modificar una parte física, directamente asegúrate de que también esa parte que vas a modificar de manera física sea coherente y esté en sincronía con un cambio mental y para que se genere un cambio emocional. Y cuando físicamente esto ya no esté o esto esté dentro de tu cuerpo, tu mente lo registre. De otra parte, emocionalmente te vas a sentir que no pasó nada y que necesito más y que algo está mal en mí. Entonces los cambios son buenísimos, claro. De hecho, el universo mismo no se queda quieto. El universo mismo nos está invitando que todo está cambiando permanentemente. Lo que puede estar mal en nosotros es no trabajarlo en los distintos cuerpos. No solamente somos un cuerpo físico. ¿Sí? Por eso se generan este tipo de trastornos donde la persona cree en su mente que necesita seguir modificando partes de su cuerpo y el cirujano la mira y dice, pero estás bellísima, ¿qué te voy a quitar? ¿Qué más te voy a hacer? Tú estás perfecta. Eso ya es una patología psicológica. Pero ¿qué es lo que se alteró ahí? El patrón de comportamiento sincrónico de cómo las cosas se materializan en nuestro planeta. Es decir, se dio un cambio de manera física, estructural, pero no se atendió la psique, no se atendió el pensamiento, no se atendió los códigos, no se atendió la creencia, por ende la mente de la persona todavía no registra lo físico. Y claramente, en futuras ocasiones, pues va a percibir que todavía no ha llegado a donde quiere estar. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta al lado de la autoestima. Fíjense lo importante de este planeta Venus en Aries, que nos dice, si no empiezas gustándote a ti mismo,
Eso es imposible tener una muy buena relación con los demás, porque de entrada ya la relación conmigo mismo ya no me gusta. Si a mí no me gusta Javier Aragón, gravísimo. Si a ti no te gusta Natalia, si a ti no te gusta Denia, si a ti no te gusta Claudia, por ejemplo, que estoy viendo acá, si a ti no te gusta Alicia, si a ti no te gusta Natalie, si a ti no te gusta Paola, si a ti no te gusta Marisol, si a ti no te gustas a ti mismo, de ahí para allá ni sume. De ahí para allá las convivencias y los temas, y esto en todo sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo llevamos a un punto muy ariano porque Aries se ocupa del cuerpo, Aries se ocupa de mi personalidad, Aries se ocupa de cuál es la imagen que yo sostengo frente al espejo. Es decir, cuando me desnudo, cuando me miro frente al espejo, ¿me gusto? ¿Tengo la capacidad de verme al espejo y gustarme? ¿O todavía me estoy escondiendo de mí mismo? Es más profundo, ¿se dan cuenta que es más profundo de lo que hablamos? Bueno, aprovecho para leer sus comentarios por aquí en Instagram. De hecho, los trastornos emocionales, dice Denia, también comienzan por un pensamiento que nos generó un trauma, exacto, y que nos quedamos con el mal registro, maestro. Exacto. Sí, 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 está totalmente en sincronía. Mira, qué importante es rodearnos de personas que también nos nutran, exactamente, que nosotros nos podamos nutrir también de eso. Es muy clave. Todo empieza por un pensamiento, es verdad. Si no le hace daño a nadie ni a ti, haz lo que te haga feliz. Mira, dicen por aquí también. En TikTok difícilmente dicen algo. En TikTok como que se fue la conexión en TikTok. Aquí en TikTok no hay connection, no connection en TikTok. No hay mensajes en TikTok. Qué extraño. Vamos a mirar por acá en YouTube. El quererme y aceptarme me ha costado muchísimo. Exacto. Siempre, tengamos en cuenta que siempre empieza por nosotros. La comparación no ayuda, es verdad, no aceptarlo ser, sino vernos. Otro, exactamente. El cómo nos vemos, el cómo me gusto a mí mismo. Dicen por aquí, es verdad, fui obesa en mi adolescencia y sufrí bullying. Después que adelgacé hasta hoy y me sigo viendo, entre comillas, lo pone ella, que es clave, es decir, fíjense esto tan clave, ¿no? Ana María está, me encanta ese comentario de Ana María. Me sigo viendo, lo pone entre comillas, gorda, aunque el mundo me diga que estoy muy delgada. Fíjate, ahí hay un tema de lo que estamos hablando. Justamente Venus en Aries nos dice, claro, que si los cambios son válidos, sí, pero debemos asegurarnos que esos cambios vayan de la mano, físico, mental, emocional y energético, porque si solamente trabajamos un cuerpo, es como si el otro no registrara lo que se cambió y no lo va a notar. No lo voy a ver. El mundo entero me puede ver diferente a mí. El mundo entero me puede ver delgada. El mundo entero me puede ver guapo, me puede ver guapa, ¿sabes? Pero yo no lo voy a aceptar. Y por ahí es que el tema de este tránsito es que por ahí comienza la autoestima, ¿sí? Empieza por estar cómodo, ¿sí? Autopercepción, autoimagen, cómo es esa capacidad de valorarme que vengo generando yo, y esto tiene un tratamiento, esto tiene una forma de serse, claro. Gracias en TikTok por sus corazones, frecuencias de amor, nosotros atentas a todo lo que dice, muy bien, dice por acá, una pantalla blanca que no se ve, no se lee, dice, exacto. Gracias también, está por aquí Eddie. Eddie también está, que siempre, bueno, a los que me están preguntando el horóscopo en este caso, del eclipse, ya dimos las perspectivas el día sábado y está colgado en el canal de YouTube, signo a signo, lo pueden disfrutar. Entonces pueden ir al canal de YouTube y ahí encuentran el tema del eclipse, cómo va a estar influenciando. Recuerden que lo ideal es que ustedes empiecen mirando el signo ascendente y después el signo solar, pero ya está disponible en el canal de YouTube. Los que todavía no se han suscrito al canal de YouTube, esta misma transmisión, este mismo live que estamos haciendo hoy, lunes 2 de marzo, también se está transmitiendo por YouTube. Aprovecho para agradecer a los nuevos y darles la bienvenida a los nuevos suscriptores también en YouTube, a los nuevos seguidores también en Instagram. Por lo general vamos haciendo paulatinamente información, live, y estamos dando los días lunes, martes, estamos hablando acerca de astrología viva. Ese es el eslogan de Centro Holístico, ese es
una de las frases que he venido empujando a través de los años, astrología viva. La astrología no es algo que esté por allá lejos de nosotros, por el contrario, es algo que nosotros podemos respirar y podemos vivir, y aprender cada vez más de la simbología y del lenguaje universal, pues nos permite vivir con un punto más de conciencia. Eso es lo que se busca a través de la astrología también, de la astrología psicológica, traer todos estos arquetipos y acomodarlos en nuestra psique de manera tal que sirvan de herramienta para poder ir en ese proceso de... Gracias por todo tu contenido, Javier. Gracias, un abrazo. Un excelente ejercicio en hablarnos frente a frente al espejo. Claro, Denia, esa es una de las invitaciones que hace Venus en Aries. Eso que tú acabas de decir es de muchísimo valor. Y fíjate cómo de manera psicológica, muchas veces nosotros también enviamos a los consultantes a que hagan ciertos procesos terapéuticos frente al espejo. Porque es que no es lo mismo cuando los ejercicios se hacen en la mente a cuando yo los estoy haciendo frente al espejo, porque me estoy viendo, me veo en el espejo, entonces estoy en un enfrentamiento egoico. A veces me cuesta trabajo sostenerme a mí mismo ciertas verdades. Y si a mí de entrada me cuesta trabajo sostenerme esa verdad o sostenerme esa creencia frente al espejo conmigo mismo, difícilmente voy a poder vibrar en armonía con el resto aunque quiera, incluso aunque tenga las habilidades para poderlo hacer. O sea, esto es más profundo de lo que muchas veces se cree, ¿no? Mucho más profundo desde y mucho más intenso desde ahí. Entonces, clave que podamos hacerlo, ¿no? Clave que podamos tener eso. También a los que están en Facebook, Javier, pero nunca nos saludas. Sí, también. Un abrazo para los que están en Facebook. ¿Cómo puedo tener consultas? Bueno, yo doy consultas a la Matthew López. Ahí en las redes sociales ustedes encuentran los links de la Escuela Centro Holístico. A los que quieran pertenecer también a la membresía, pueden hacerlo a través de Centro Holístico en las distintas redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí en YouTube ustedes van a encontrar en la parte de descripción los distintos links que los comunican con los teléfonos, con el Centro Holístico. Estamos ubicados aquí en Orlando, Florida, con representación en Ciudad de México y en Bogotá, Colombia. Hacemos capacitaciones, ustedes pueden entrar a mirar la página www.centro holístico, Javier Aragón. Ahí encuentran los links en la descripción. Ahí están las membresías, ahí está la información acerca de consultas, y también está la información acerca del evento que vamos a tener, los distintos encuentros. Recuerden que siempre tenemos distintos encuentros que vamos haciendo a lo largo del año, esto en temas de los eclipses, encuentros de luna y etcétera. El próximo encuentro que vamos a tener va a ser el 22 y el 23, 22 y 23 de mayo. Vamos a estar en las pirámides porque este día, prácticamente el día 22, que es un viernes, y el día 23 de mayo, voy a estar en un encuentro en las pirámides de México, en Teotihuacán, en la pirámide del Sol y en la pirámide de la Luna. Vamos a estar haciendo un viaje, un retiro, un despertar que se llama el ADN solar. Esto va a ser viernes 22 y sábado 23 de mayo. O sea que el encuentro va a ser allá, pueden investigar todo, ya está en la página web, ustedes van a encontrar de qué se trata, qué es lo que vamos a estar trabajando en este encuentro. ¿Qué es lo que pasa? Ese día 22 y ese día 23 de mayo tenemos una posición astrológica bellísima. El Sol y Urano ingresan a Géminis, haciendo trígono con Plutón. Es un chorro energético a través del elemento aire que lo vamos a recibir en una meditación guiada presencial allá. O sea que nuestro punto de origen es la pirámide del Sol. Y esto lo vamos a estar haciendo en mayo. Voy a viajar desde Orlando y vamos a estar en Ciudad de México para ir a las pirámides de la mano. 2 días donde vamos a tener esto, vamos a conocer México también, vamos a hacer otras meditaciones en unos parques bellísimos que tiene México, y el epicentro es ese, el Sol y Urano en conjunción en el signo de Géminis haciendo trígono con Plutón. Esto va a pasar el 22 y 23 de mayo en Ciudad de México. Entonces también está ahí la información para que ustedes se vayan enterando con tiempo. Este es otro de los retiros que vamos a tener. Los que están en Ciudad de México, pues maravilloso porque nos vamos a reencontrar, vamos a estar viviendo, y además que meditar allá es una delicia. Quienes hemos tenido la oportunidad de meditar arriba,
en la pirámide del Sol, en Teotihuacán, saben de qué les estoy hablando. Esto es bellísimo, hay que hacer ese viaje. Nuestro próximo encuentro es allá, viernes 22 y sábado 23 en Ciudad de México. Qué rico poder estar en una meditación recibiendo a Urano, casi nadie, calculen ustedes. Es que es Urano mismo. Urano entrando en Géminis, en un trígono con Plutón en Acuario y de ñapa que tenemos el Sol abriendo la temporada Géminis. Pues claramente que vamos a estar allá reunidos haciendo esta meditación en Ciudad de México. Vamos a ir de la mano, son 2 días, intenso porque además vamos a visitar otros lugares. Aparte de esto, vamos a tener esa meditación grupal para recibir toda esta maravillosa energía. Todo esto lo van a encontrar en la página. Ahí está en la página de la escuela, Centro Holístico Javier Aragón. Pueden ir separando sus lugares, ir a estar hacia allá, les va a encantar y vamos a estar en esa meditación. ¿Cuál es mi punto máximo? Esta imagen que ustedes ven acá. Estar ahí en la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y ya les cuento que ya se puede subir, ¿sí? Ya se puede subir. Se podía subir hasta el 2020 y en el 2020, cuando vino la pandemia, entonces cancelaron las subidas de la pirámide y no estaban dejando subir a nadie a la pirámide del Sol. Ya recibimos la noticia de que ahora sí se puede subir, ahora sí podemos subir, volvieron a habilitar y podemos subir la pirámide del Sol y estar arriba. Pues allá va a ser nuestra meditación Merkaba para estar recibiendo esta gran posición eléctrica que nos brinda Urano en el signo de Géminis. Calculen ustedes, con trígono a Plutón y el Sol. Esto es una energía maravillosa. Me voy para Ciudad de México a recibir esta energía solar, eléctrica, nuevos códigos incluso mentales que se van a estar recibiendo. Y pues qué mejor que hacerlo en una de las antenas de América, que claramente es esta energía que nos brinda la pirámide del Sol. Entonces ya lo saben, vayan buscando, esto va a ser el 22 y el 23 de marzo, perdón, 22 y 23 de mayo. O sea, todavía tenemos marzo, abril y va a ser en mayo. Viernes 22 y sábado 23 de mayo, todavía hay tiempo para que vayan reservando sus lugares y esto lo van a encontrar en mi página web, todos los detalles de qué se va a hacer, qué necesitan llevar, cuáles son los atuendos, cuáles son los vestuarios, porque van a ser 2 días, cuál es la temática de lo que vamos a estar haciendo juntos. Recuerden, ahí en Ciudad de México, yo ya he hecho este viaje varias veces desde Ciudad de México. Bueno, algunos de ustedes saben que yo viví en Ciudad de México varios años antes de vivir aquí en Orlando. Entonces es delicioso irnos hasta las pirámides de Teotihuacán. Es un viaje de 2 horas. Sí, además vamos a estar en la delegación Benito Juárez también, por ahí por Cuauhtémoc, y estaremos ahí cerca del centro comercial Mítica haciendo otros retiros, otros encuentros el día que nos reunamos el viernes. Pero el epicentro, el punto focal va a ser ese sábado que podamos estar justo allá recibiendo este chorro de energía eléctrico allá en las pirámides de... Yo estoy que me voy, de hecho porque esto tiene fecha y hay que esperar a que el sol llegue a Géminis, hay que esperar el día exacto, pero esto va a ser una delicia. Y lo que les digo, ¿no? Esto no se podía subir a la pirámide del sol. Ahora ya está permitido hacerlo. Entonces, qué rico que nos encontremos ahí, todos los detalles de la temática, lo que vamos a estar haciendo el viernes 22, lo que vamos a estar haciendo el día 24 de mayo. Todo esto lo encuentran en mi página, en la página web de la escuela, ¿sí? Centro Holístico Javier Aragón. Entonces, qué delicia también que ustedes nos puedan acompañar con esto. Pues muy bien. Electrificación, maestro. Claro, Denia, eso es una electrificación total. Total, es un aspecto astrológico que nosotros no hemos vivido. Ninguno de los que estamos vivos en este planeta hemos vivido un trígono de Urano, Plutón entre Acuario y Géminis y el Sol. Ninguno, ninguno hemos vivido eso. ¿Cómo no lo vamos a perder? No, 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 yo me voy para allá. Obviamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que estar allá en grupo. Además que meditar en grupo presencial en la pirámide del Sol, eso es toda una historia, eso es para gladiadores, eso es para... Calculen ustedes. Ah, ¿se imaginan de manera presencial en la pirámide del Sol allá grupal hacerlo? Esto es bellísimo, eso no tiene precio. Yo lo he hecho muchas veces y esa energía es espectacular. Bueno, ya lo saben.
Pues recibamos esta semana con las mejores energías que nos brinda este marzo. Bienvenido marzo, todo se empieza a mover en marzo. Empezamos ahora con esta Venus en Aries que nos conecta con la energía también de lo bello, de lo bonito. Y qué delicia poder hacerlo de manera grupal. Esta noche, hoy lunes, tenemos meditación Merkaba. Los que están suscritos a la membresía, nos vemos esta noche que vamos a tener una meditación muy pre-eclipse, porque el eclipse es mañana 3. Mañana también estaremos haciendo una meditación grupal a través de la membresía. Los que son miembros, bienvenidos esta noche. Estamos a 2 días de celebrar el eclipse. Los que todavía no han adquirido su membresía, en la misma escuela lo pueden hacer. Si adquieren la membresía hoy, nos vemos esta noche para meditar. Meditamos todos los lunes, llevamos muchos años meditando online en vivo conmigo todas las noches. Les va a encantar. Es hora de hacerlo. Con tanto que está pasando en el planeta, hay que dedicarle, aunque sea una horita al día, a buscar estos espacios de meditación y de introspección y generar también ese campo y ese alimento que nutra el espíritu, que nutra el sistema nervioso. Hay que invertirle a eso. Es una inversión, eso no son gastos. Ahora hay que cuidar mucho el sistema nervioso con lo que se viene y con las energías también que estamos. Si sabemos leer las estrellas, sabemos que hay que cuidar mucho el sistema nervioso y eso se hace a través de la meditación. Pues bienvenidos, tengan una excelente semana, un excelente inicio de mes. Ahí está en las redes sociales, YouTube. Nos vemos más adelante. Cuídense mucho. Gracias por sus aportes, sus comentarios, por su bonita energía y nos vemos muy seguramente mañana con otro tema astrológico que tengo por ahí preparado para estarles contando. Un abrazo. Feliz lunes, inicio de semana y inicio de mes.